Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Am I so easily distracted again? De eso se trata esta enseñanza. Quiero que compartamos hoy, que abras tu Biblia en el libro de Amós, capítulo 6, versículos 1 al 11. Y antes de comenzar la lectura, quiero que sepas quién era este profeta de Dios, este hombre llamado Amós. Sus escritos están registrados en su palabra, en la palabra del Señor. Allí en los textos de los profetas aparece algo, una vislumbre de lo que él era y el mensaje que Dios le colocó en su corazón enseñar. Esto ocurrió en el año 755 antes de Cristo, hace más o menos 2700, 2800 años. Un hombre que era pastor de ovejas, era un campesino. En ese lugar donde él estaba se cosechaba o se sacaba de las ovejas una lana que no era muy costosa. Las ovejitas en ese lugar hacía mucho frío y les crecía mucha lana, pero no era muy costosa. Era un boyero también, es decir, guiaba o los bueyes los conducía, los pastoreaba. Y vivía en un lugar que casi ni se encuentra en el mapa. Ese lugar se llamaba Tecoa, a unos 20 kilómetros de Jerusalén, más o menos. Y de allí detrás lo saca Dios para que le llevara un mensaje al reino del norte. ¿Cuál es el reino del norte? Bueno, Dios escogió a un pueblo llamado Israel. Esto para los que no conocen mucho la historia del pueblo de Dios. Y él lo levantó, lo comisionó, nombró a un rey por petición de ellos llamado Saúl. Luego escogió a otro llamado David y lo sucedería su hijo Salomón. Salomón construyó grandes palacios en Jerusalén, construyó un templo hermosísimo. Y para sostener todo eso recaudaba muchos impuestos. Y cuando Salomón dejó de ser rey, le delegó eso a su hijo Roboam. Pero otro hermano o otro heredero al trono llamado Jeroboam se enfureció, dijo: no vamos a seguir a este hombre porque nos va a seguir cobrando los mismos impuestos que nuestro antecesor Salomón. Y entonces este Jeroboam se divide, es decir, se va y se lleva a 10 tribus tras sí. El pueblo de Israel constaba de 12 tribus, este se va con 12 tribus y Roboam se quedó con Judá, con Benjamín y con los levitas. Entonces ocurre un cisma, una ruptura del pueblo de Israel, el reino del norte al comando de Jeroboam y el reino del sur, ¿a quién dirigía? Roboam. Entonces este profeta Amós fue encargado por parte de Dios para llevarle un mensaje al reino del norte. El reino del norte, en la época en que él enseñó esta noticia de parte de Dios, estaba en un gran auge. Jeroboam II, que lo sucedió al Jeroboam original, ya habían pasado varios gobernantes. Este Jeroboam II era un hombre muy astuto. Era un gobernante que llevó a la cima de la prosperidad y la restauración de este pueblo de Israel, y él obviamente estaba en el reino del norte. Eran hombres muy prósperos, eran hombres que tenían como capital Samaria y como ciudad secundaria, digámoslo, a Betel. Y en Betel había un becerro de oro que habían fabricado para adorar a Dios. El reino del norte se desvió completamente de los propósitos de Dios. Se dedicó a
gastar todo lo que tenía en sus placeres, en su lascivia, en su lujuria, y adoraban un becerro de oro. Y eran muy poderosos. Y a esas personas eran las que tenía que enseñarle, predicarle y darle el mensaje de parte de Dios este profeta Amós. No era tarea fácil. Un campesino que tuvo que haberse presentado con una ropa casi rota, diría yo, presentarse ante un rey y ante su sacerdote, entre comillas, Amasías, para decirle: tu nación va a caer porque ustedes se han alejado de Dios. Esa era la situación. Eso era el mensaje que tenía que llevar. Así que, leyendo todo el libro de Amós, y espero que lo leas en tu casa para que te recrees un poco y para que te ambientes en cuanto a la historia que vamos a aprender hoy, encuentro en el capítulo 6 4 pecados, 4 costumbres que condujeron a que esta gran nación se derrumbara. 4 pecados que produjeron que estos gobernantes desviaran al genuino y verdadero pueblo de Dios. 4 pecados que destruyen a una nación. Así que ese es el título de la enseñanza hoy para los que les gusta anotar: 4 costumbres o 4 pecados que destruyen a una nación. Amós 6, versículos 1 al 11. Y te invito entonces a que leamos el texto. Versículo 1 dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones. Entonces fíjate que le está hablando a los gobernantes, a los cuales acude la casa de Israel. Recuerda que él viene del reino del sur a enseñarle a los del reino del norte. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. O vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en casas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. Fíjate, lo tenían todo, pero Dios aborrecía eso. Y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella, y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que está en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con abertura. Esta nación debía ser ejemplo al mundo entero. Dios, creo yo, permitió esta división de Israel para destruir al reino del norte y dejar un remanente en el reino del sur. Pero al final todo el pueblo de Israel se había desviado. Y los principales causantes de esa desviación eran sus gobernantes. Así que en este texto encuentro, como ya te dije, estos 4 pecados que lo destruyeron por completo. Después de ser una nación grande, opulenta, conquistó casi todo lo que el rey David había conquistado, este hombre Jeroboam II. Pero después de todo esto se le iba a anunciar su inminente destrucción, juicio de parte de Dios. ¿Y cuál es el primero de ellos? Primero en Números Romanos. ¿Cuál es el primer pecado que destruyeron a esta nación? Ahí lo tienes en pantalla. El sexo desordenado. El sexo desordenado. ¿Por qué? Está en el versículo 4. Dice: ellos duermen en camas de marfil. Y esto
hace mucho referencia a lo que hizo Acab y Jezabel. Ellos construyeron ahí en Samaria grandes edificaciones en puro mármol, marfil, que dice: duermen en casas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Y esta frase, reposan sobre sus lechos, está haciendo una clara referencia a la lujuria y lascivia que vivían estos gobernantes. El reino del norte tenía dos ciudades principales, como ya te dije: Samaria, que era la capital, y Betel, que era el lugar o el sitio donde adoraban a un becerro de oro. Jeroboam I, es decir, el primero, el que se dividió, construyó dos becerros de oro realmente, uno en Dan y otro allí en Betel. Y Betel era un lugar muy emblemático para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque allí fue donde Abraham por primera vez construyó un altar a Dios cuando llegó a Canaán. Betel también fue el lugar donde Jacob vio una escalera que llegaba al cielo y donde subían y bajaban ángeles. Y ese mismo lugar, Betel, lo habían profanado construyendo un becerro de oro. Estos dos becerros, el que te digo, el que estaba en Betel y el que estaba en Dan, eran toros jóvenes, hechos de oro macizo, oro puro. Y esto lo hicieron en honor a los dioses del sexo y de la virilidad sexual. Así que todo esto fue lo que condujo a esta nación a que cayera. Y grandes naciones, hay un pensamiento ahí, te lo explico: grandes naciones e imperios han sido destruidos a causa de las perversiones sexuales que practican sus habitantes. ¿Cuál de ellos se te viene a la mente? Sodoma y Gomorra. Dios destruyó a esta nación, a esta ciudad, estas dos ciudades, grandes ciudades, a causa de este gran pecado. Fuego y azufre cayó del cielo. ¿Qué pasó cuando a Jesucristo le trajeron la mujer adúltera? ¿Qué dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué estaba diciendo Cristo ahí? Que únicamente alguien perfectamente santo tenía derecho a ejercer juicio. Y cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, estaba diciendo que el Dios santo, perfecto, puro y verdadero no aceptaba ese pecado y lo destruyó. Otro gran imperio, el imperio romano. Este que conquistó, que ha sido en mi concepto el imperio más grande de toda la historia de la humanidad. Tiberio, uno de sus emperadores, construyó un lugar en un lugar llamado Capri, no sé si lo han oído nombrar. Ahí construyó una mansión y ahí llevaba amantes, mujeres que día tras día se entregaban en perversión sexual. Otro emperador, Nerón, él castró a un muchacho y lo tomó como su pareja durante muchos años. Cómodo, otro gran emperador de Roma. Él se vestía como una mujer cuando se ofrecían estos espectáculos en el Coliseo romano. El imperio romano no cayó por cosas de afuera, el imperio romano cayó por este gran pecado. Dios lo destruyó. En el año 476, ya después de una gran división, el imperio romano de Occidente definitivamente cayó. ¿Qué otro imperio ha caído por este pecado? El imperio griego. Estos le rendían un culto al cuerpo. Los epicúreos constantemente rendían culto al cuerpo. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los filipenses, un lugar con clara influencia griega, le escribió lo siguiente. No lo vas a ver en pantalla, pero lo tengo aquí. Filipenses 3:19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuál era el Dios de estos filipenses? El vientre.
Cuando Daniel le revela el sueño a este rey Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, vio una gran imagen la cual caería representando los grandes imperios que vendrían después del de Nabucodonosor. Y curiosamente el imperio griego estaba representado por esta parte de la estatua que era de bronce. Esto anticipaba lo que los griegos vendrían a hacer, un culto al vientre plano, a mantenerlo siempre perfecto. ¿Por qué? Porque andaban siempre tras la perversión sexual. Esto fue lo que destruyó todos estos grandes imperios. Y esto sería lo primero que el profeta Amós dice en cuanto a la caída del imperio del reino del norte, de esta gran nación. Quiero que veas conmigo Proverbios 29:3. Dice: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Así que esto fue lo que primero que le dijo el profeta que destruirá esta nación. Y esto no es ajeno a nuestros días. Tú sales a la calle y ves marchas gays, prendes el noticiero y ves la manera en que el mundo se está desviando tras este pecado. En nuestra ciudad, una mujer lesbiana se ha lanzado como candidata a la alcaldía. Y tiene mucho favoritismo. ¿Por qué? Porque la gente desenfrenadamente anda detrás de este gran pecado que destruirá a la nación si florece. Y este pecado también destruirá tu casa, tu familia. Si tú ves videos pornográficos y tus ojos se desvían tras una mujer en tu mente, procesando la forma de acostarte con ella, esto te va a destruir a tu familia. Fue lo que destruyó a esta gran nación, y es lo que dice el profeta Amós. Así que dentro de los 4 pecados, ¿cuál va? El sexo desordenado. Segundo, mira lo que dice el profeta Amós, ahí está en el versículo 5. Segundo, en números romanos: la música contaminada. La música contaminada. Mira lo que dice el versículo 5, dice: gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. ¿Quién era el rey David? El rey David fue un hombre que inventó instrumentos para cantarle primeramente al rey Saúl. ¿Sí sabías? El rey Saúl lo visitaban espíritus que lo atormentaban, espíritus que venían de parte de Dios. Y él dijo: yo necesito que alguien venga y me dé paz. Y dijeron: bueno, ahí hay un hombre, David, hombre como que tiene talento para eso, pues traigámoslo. Y este hombre, David, comenzó a tocar sus instrumentos y traían paz al corazón de Saúl. Y qué ironía, después de ¿cómo se dice? De interpretar o de inventar o de componer canciones para un rey carnal, luego vino a usar ese talento para crear grandes salmos, grandes cánticos para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese fue David, inventaba esos instrumentos. Y es un reflejo de la vida del apóstol Pablo, ¿sabías tú? ¿Cómo se llamaba Pablo antes de convertirse al Señor? Saulo. ¿Por qué se llamaba así? Escucha, se llamaba en honor al rey, al primer rey que tuvo Israel, Saulo. Pero luego de su conversión, la conversión más emblemática en la palabra de Dios, vino a llamarse Pablo. ¿Sabes qué significa Pablo? Pablo significa pequeño. Y así somos nosotros. Cuando conocimos a Cristo, adorábamos a un rey de este mundo, le cantábamos. Pero luego de conocer al Señor, aquel que vino humildemente a darnos gracia y salvación, ahora es a Él al quien le adoramos y le cantamos. Y esto, gloria a Dios. Y esto fue
o esto es lo que escribíamos, David antes componía cánticos a Dios. Pero ustedes, dice, gorjean la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Pero no lo hacen para adorar a Dios, sino que han torcido esto. La música que adora y que agrada a Dios es un regalo para nuestros oídos y al corazón de Dios. ¿Qué produce la música en el ser humano? Hay muchas cosas que produce, pero voy a nombrarte dos de ellas. Primero, cuando tú escuchas una melodía agradable a tu oído, el cerebro produce una sustancia que se llama dopamina. Y eso trae paz, trae bienestar, trae calma. Segundo, cuando tú escuchas algo agradable a tu oído, escucha, científicamente la neurociencia, los neurólogos han hecho pruebas, y cuando 3 o 4 personas entonan una melodía juntos, científicamente, escucha, se sincronizan los corazones. Esto para los adoradores. Esto es ciencia. Ahora, cuando el Espíritu Santo interviene en una melodía que se compone al Creador, a Dios, llega a oídos de Jesús. Jesucristo fue un hombre, ¿o es un hombre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por supuesto, 100% hombre. Y cuando el Espíritu Santo interviene y vienen melodías compuestas por Él y las cantamos, eso hace que llegue a los oídos de Jesús. Y Él dijo, mi Padre y yo somos uno. Así que se sincroniza el corazón de Dios con el del Hijo y con el de todos los que cantan aquí en la tierra. Gloria a Dios. Los corazones se aceleran o se apaciguan con base en la que tú cantas a Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y escucha, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabes qué significa la palabra recordar? Recordar se divide en dos. Re, que es repetir, y cordis, que significa corazón. Y esto es hermoso. Cuando tú le cantas a Dios, el corazón de Dios, el del Hijo, se sincronizan y el Espíritu Santo repite o pasa nuevamente por tu corazón todo lo que Él te ha dicho. Lo pasa nuevamente por tu corazón. Y esto es hermoso. Y esto era lo que hacía el rey David. Pero en el reino del norte habían pervertido esto. Yo quiero que leas este pensamiento. Estará en pantalla. Dice: la música es un regalo de Dios que alegra el corazón, pero puede convertirse en un arma que atenta contra toda una nación. Cuando tú usas la música para adorar a Dios, es algo que transforma, que cambia, que renueva. De allí que Dios dijo, la palabra de Dios dice que Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero puede causar un efecto devastador cuando esta música se contamina. ¿Sabes qué más ocurre en el cerebro de una persona que escucha una melodía? Cuando colocas a alguien a hacer un ejercicio matemático, cierta parte del cerebro se activa. Pero cuando tú colocas a alguien a escuchar una melodía y lo metes en una cosa de resonancia, verás cómo el cerebro es como una serie de juegos pirotécnicos, se activa completamente todo, haciendo que los dos hemisferios se conjuguen y aprendan más rápidamente las cosas. Y desafortunadamente esto es lo que Satanás usa para dañar y corromper no solamente a la juventud, sino al mundo entero. Ahí el otro día estábamos con mi esposa en un centro comercial y estábamos con nuestros suegros y veíamos cómo allá lejos había una pantalla en un centro comercial mostrando un video de Madonna
y este muchacho Maluma. Era una sugestión entera al desenfreno sexual, y veíamos niños de 10, 12 años que se quedaban mirando esa pantalla. Satanás sabe que la música puede dañar y corromper. El disco más emblemático de los Beatles, Let It Be. ¿Sabes qué significa Let It Be? Significa déjalo ser. Y este hombre, te lo traduzco parafraseado, decía: en mis momentos de angustia acudo a la Madre María y ella en su sabiduría me dice: déjalo ser. Y esto fue lo que en esa generación todos los padres aprendieron: déjalo ser al niño, déjalo. Si quiere embriagarse, déjalo. Si quiere consumir droga, déjalo ser. Let it be. Y hoy en día, una generación después, está completamente pervertida, porque canciones como esta dañaron el corazón de toda una nación. Y hoy en día el 80% de los jóvenes escucha rock and roll. ¿Y qué trae esto? Desviación completa de la palabra de Dios. ¿Qué escuchan tus hijos? Cuando se ponen esos audífonos, ¿te has tomado el trabajo de levantarlo y saber qué están escuchando? Esa es nuestra tarea. Y si está escuchando música pervertida, quítale ese celular y decomísaselo. Te dejará de hablar durante 15 días, un mes. Tu esposa tal vez dirá: no, pobrecito, no, ¿cómo le va a quitar el celular? Pero estarás recomponiendo lo que Dios quiere hacer en él. Y esto fue lo que el profeta Amós le dijo a este hombre: ustedes viven sexualmente descontrolados. Segundo, la música que ustedes están cantando está contaminada. Y tercero, vamos al tercero: el alcohol y la embriaguez. El alcohol y la embriaguez. Y está en el versículo 6. Mira lo que dice: beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Estos hombres no se conformaban por beber el vino en copitas, no, usaban unos tazones, unos floreros, yo digo. ¿Qué muestra esto? Que vivían completamente embriagados. Completamente embriagados. Me puse a investigar. ¿Sabes qué efectos produce el alcohol en el ser humano? Cuando tú tomas alcohol, el cerebro empieza a procesar, o mejor dicho, sus neuronas empiezan a trabajar incorrectamente. Ellos son neurotransmisores a todas las funciones motoras del cuerpo. Y cuando dejan de fluir a causa del alcohol es cuando afectan el cerebelo y la persona empieza a tambalear. El cerebelo es el que coordina o es el encargado de dar estabilidad al cuerpo humano. Por eso es que tú ves que un ebrio se tambalea. Y esto es lo que él está enseñando. Esto también afecta espiritualmente al ser humano. Es como si Dios desde el cielo dejara de emitir señales a la tierra. Y Isaías 24:20 dice: la tierra se tambaleará como un ebrio y nunca más se levantará. Y esto es lo que produce el alcohol: embriaguez. Mira este pensamiento, dice, quiero que lo leas, dice: la embriaguez produce daños irreparables, tanto física como espiritualmente. ¿Qué más produce esto en el ser humano? Cuando tú bebes gran cantidad de alcohol, engañas al cerebro pensando que estás tomando grandes cantidades de agua, de líquido. Y el hígado, que es el encargado de cambiar todas esas toxinas en elementos buenos, elementos inocuos, para limpiarse necesita agua, líquido. ¿Sabías tú? ¿Y dónde lo encuentra? El líquido, el cerebro, la tercera parte del cerebro está compuesto por agua.
Y el hígado no le importa de dónde coger esa agua para poderse nutrir. Y coge el agua del cerebro. Y con ella se llevan minerales y se lleva líquidos preciosos para el funcionamiento del cuerpo humano. Por eso es que cuando tú bebes gran cantidad de alcohol y en la mañana te levantas, sientes una gran sed. Y el profeta Amós, hablándole a estas personas, mira lo que dice, para que ellos entiendan el problema en el que estaban metidos. Amós 8, 11 al 14. Mira, esto es increíble cómo la palabra de Dios es perfecta. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua. ¿A quién le estaba hablando? A unos alcohólicos. Ellos entendían perfectamente lo que le estaba hablando el profeta Amós. Dice: ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Ya había llegado al colmo. Dios dijo: ya voy a destruirlos. No quisieron entender. El alcohol hace que el ser humano pierda el sentido, pierda el norte. ¿Qué pasó con la embriaguez de Lot? Sus hijas lo embriagaron y de ahí nacieron los edomitas y los amonitas y los moabitas, acérrimos enemigos del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con la embriaguez de Noé? Cayó una maldición sobre su hijo Cam. Tú te olvidas, te desinhibes. ¿Cuántas niñas, cuántas jovencitas hay aquí que entregaron su virginidad por una noche entregadas al alcohol? ¿Cuántos hombres han destruido sus hogares a causa del alcohol y que están aquí en esta noche? ¿Cuántas mujeres han visto a sus hijos ebrios, golpeados, porque se han entregado a esta terrible forma de vida? Y fue lo que destruyó también al reino del norte. El sexo desordenado, la música contaminada y el alcohol están destruyendo nuestra nación y destruirán a todas las naciones que se entreguen a estos pecados. Y algo más, el último. Con este ya vamos en la recta final. Cuarto en números romanos: la indiferencia con el que sufre. La indiferencia con el que sufre. Estos gobernantes del reino del norte se habían olvidado de los pobres. Les sacaban hasta el último centavo de su bolsillo para gastarlo en sus placeres. Y no les importaba lo que ellos sufrían. Mira lo que dice el profeta Amós, capítulo 6, versículo 6, la parte B, dice: y no se afligen por el quebrantamiento de José. Y no se afligen, repite conmigo, y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando esta frase? Para que tú la entiendas, debes meterte en la mente de un judío. Aquí se está refiriendo al sufrimiento de la nación. Y un judío tiene por padre ¿a quién? A Jacob. Jacob tenía un hijo que se llamaba, ¿cómo? José. Y era el predilecto, era el que más amaba. Él mismo le hizo una túnica de colores. Y sus hermanos empezaron a odiarlo por esto. Y José tuvo un sueño y les dijo: bueno, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinarán delante de mí. Les estaba diciendo que ellos se iban a doblegar ante él. Esto hizo que los odiaran aún más. Y un día que su padre lo envió a sus hermanos, ellos planearon matarlo y lo echaron a una cisterna sin agua, oscura y profunda. Lo querían asesinar. Rubén dijo: no lo hagan, vendámoslo como un esclavo. Y venían unos madianitas mercaderes, pagaron 20 piezas de plata por el muchacho y se lo llevaron. ¿Y ahora qué le vamos a decir a nuestro padre?, se preguntaron.
Pues cojamos la túnica, la manchamos de sangre y digamos que murió. Y cuando ellos fueron a decirle a Jacob lo que había pasado, dice la palabra de Dios que el dolor de Jacob fue tan profundo que todo, de ahí en adelante no hubo quien lo consolara. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Amós aquí? Dice, no se afligieron por el quebrantamiento de José, no se preocuparon por el que estaba sufriendo. ¿Qué causó la muerte o la noticia que le llegaron a Jacob? Un gran dolor en el corazón de su padre, de Jacob. Lo que Amós le estaba diciendo al reino del norte es, ustedes se han olvidado de la nación y está sufriendo, y eso le causa un gran dolor al Padre. Y ese gran dolor hará que destruyan a esta nación. Mira esta frase, que esto es hermoso, dice, que está ahí en pantalla, un pensamiento, dice, al igual que el sufrimiento de José, al igual que el sufrimiento de José produjo un gran dolor al corazón de Jacob su padre, el sufrimiento de la nación produjo un gran dolor al corazón de Dios, el Padre. Mira lo que dice Amós 8:4-7. Dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Es decir, querían engañar, pero ¿a quién? Dice, para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Qué tristeza. No se conformaban con todo el lujo y todas las casas, las camas de marfil que tenían y el palacio que tenían. Aún querían seguir robando a los pobres. Y venderemos los desechos de trigo. Y mira lo que dice, esto fue lo que produjo que Jehová se airara y los destruyera. Dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Esta nación fue destruida por el dolor de un padre. Ahora, yo quiero que veas algo y no te desconcentres. José es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, enviado por su padre a sus hermanos. Y el pueblo de Israel lo rechazó, sus propios hermanos. Y cuando fue a buscar a sus hermanos, quisieron matarlo. Y lo metieron a una cisterna sin agua, dice la Biblia. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Tengo sed, una clara referencia a su cercanía al infierno. José soportó la tentación al igual que Jesús. José fue vendido por piezas de plata al igual que Jesús. José llegó a ser el segundo al mando después de Faraón. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. José, o todo el mundo acudía a José en busca de alimento. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. José liberó a su pueblo, lo libertó. ¿Qué hizo Jesús? Liberó al mundo entero por medio de su sacrificio en la cruz. José es un cuadro de Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque en el Antiguo Testamento hablaba el Padre. Hebreos 1:1-3 dice, mas en otro tiempo habló por medio de los profetas. Ahora habla por medio del Hijo. Es decir, el mismo dolor que José le produjo a su padre Jacob, tiempo después, el sufrimiento de Jesús le causaría a Dios el Padre un profundo dolor. Y quiero mostrártelo con la palabra de Dios. Acompáñame a Zacarías 12:10.
Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? El Padre. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús. ¿Te das cuenta? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por él primogénito. Hay una frase que tengo ahí, ponla. El quebrantamiento de Jesús en la cruz produjo un profundo dolor al corazón del Padre, y quienes sean indiferentes a su dolor perecerán para siempre. Escucha, Zacarías dice: me mirarán a mí, ¿al qué? Traspasar. Estaba hablando el Padre. Pero a quien traspasaron, ¿a quién fue? A Jesús. ¿A qué se refería? Cuando enterraron sus clavos comenzando las manos. No. Tú lees Juan 19:37 y se estaba refiriendo cuando los judíos reclamaron a Pilato el cuerpo de Jesús. Ya era sábado, dijeron: bájalo de ahí porque no queremos que nos dañe la fiesta. Y entonces fueron los soldados romanos y quebraron las piernas del que estaba al lado de Jesús para que no pudiera sostenerse y se asfixiara. Y luego rompieron las piernas del otro que estaba al lado de Jesús y pasó lo mismo. Pero con Cristo no hicieron eso. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Entonces cogieron una lanza y la clavaron en su costado. ¿Qué salió? Agua y sangre. ¿Por qué? Tú le preguntas a un cardiólogo y él te dirá que cuando una persona sufre una agonía e intenso dolor, se rompe el pericardio, lo que está por la capa externa del corazón. Y cuando eso sucede, hay coágulos de sangre y agua. Cuando esas personas clavaron la lanza en el costado de Jesús, él ya estaba completamente muerto. Ahora, si Cristo ya estaba muerto, ¿crees tú que esa lanza que le clavaron en el costado le produjo dolor? No, porque ya estaba muerto. Entonces, esa lanza producía un intenso dolor, no a Cristo, sino al Padre. Y mirarán a mí, al que traspasaron. No tuvieron en cuenta el sufrimiento de mi Hijo Jesucristo. Y hoy en día, si tú no tienes en cuenta el sufrimiento de Jesús, perecerás. Y una nación que no tiene en cuenta el sufrimiento de Cristo en la cruz no prosperará, se derrumbará. Y una iglesia que no tiene en cuenta el sufrimiento de Jesús será destruida, porque el dolor del Padre hará que su ira caiga sobre ellos. Esto fue la copa que rebasó la copa. Y esto fue lo que Amós le dijo al norte, al reino del norte. Vas a perecer porque no te afligiste frente al sufrimiento de José. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.